Buenas noches, bienvenidos a Énfasis. Hoy tenemos una primera entrega con un hombre que ha estado muy vinculado a la política, pero también muy ligado a la educación, a la estrategia, a la escritura. Y nosotros nos place muchísimo tener la oportunidad de conocerlo un poco más de cerca, de explorar sus partes más íntimas, sus ideas, su visión sobre la vida y sobre todo educación, porque el gran desafío lo tendrá justamente cuando este próximo lunes asuma el Ministerio de Educación en medio de grandes retos y circunstancias extraordinarias. Hoy vamos a conocer de cerca a Roberto Fulcar. No para otra cosa. Porque eso es una conquista del pueblo. Así es. Los momentos donde el pueblo baja el Gracias. pulso, Sí, así es. donde baja el pulso a los gobiernos Así es. que no quieren ser parte de. Yo hablaba hoy que me llamaba la atención lo del caso de Colombia, no sé si estás enterado, lo de Uribe, que le dieron prisión domiciliaria. Sí. Y Iván Duque, el presidente, hizo un discurso en televisión defendiéndolo. Y a mí me gustó, yo dije, yo no sé si Álvaro Uribe sea culpable o no, pero me gusta este acto de lealtad, porque lo normal en esas circunstancias es que el otro Aproveche para no quitarse sea de él. leal, para por lo menos, ¿entiendes? Y me gustó eso. Tú ves, vamos arriba, que me preocupa esto. Si yo le preguntara quién es Roberto Fulcar, ¿qué me respondería? Una vez en Baní me hicieron esa pregunta, o una pregunta similar, hace muchos años. Y a mí se me ocurrió escribir un poema. Ajá. Y no lo puedo declamar ahora porque no lo recuerdo completo, pero más o menos decía: Pedacito. si quieres conocerme, no me busques. Encuéntrame más allá de las fronteras que separan al hombre del hombre mismo, o sobre las aguas turbulentas de la historia como contracorriente del presente moribundo. Yo soy un tipo que nació en un campo del cercado, parecido a este, menos productivo que este, pero con verde como así donde estamos, que trabajó desde niño, que domaba bueyes a los 12 años, acompañando a mi padre, que atendía a los 13 a 20 o a 30 trabajadores en un conuco, en representación de mi padre, o que a los 14 años ganó las elecciones del club juvenil de mi campo a un joven de 29. Profesor, yo quiero, está lloviznando, esto es campo, como hay mucho verde, por aquí debe llover bastante, prácticamente diario. Usted me dice, porque hay que preservar al profesor, que no se nos vaya a enfermar, aunque el hombre está fornido. Yo no sé qué me dicen, o si seguimos. ¿Qué recomiendan? Hacemos, ok. Yo pienso deben tener envidia de esto. Pero claro, no, lo que quiero, yo me siento muy bien, pero hay que protegerlo. Yo veo una vena de escritor implícita que pelea, que lucha con el político, con el estratega político, como el escritor, el artista luchando con esa parte política. ¿Cómo la maneja? Hay una tensión, una especie de tensión entre la parte política, la práctica política y la práctica intelectual y académica. Son posiblemente las dos tareas que menos pueden convivir. Hay excepciones en el mundo, aquí hubo una del profesor Juan Bosch, que fue un eminente político y un escritor mucho más eminente, pero eso no abunda. Pero yo sí tengo un sentir por la investigación, por la ciencia, por lo profundo, también por la poesía, por la música, pero tímidamente, no la comunico. Yo escribo mucha poesía, por ejemplo, pero no la comparto con más que 3 o 5 gente, con algunos amigos. Pero eso no se conocía mucho. Muy queridos. La gente sí, sabe no. del estratega, del político Claro. frontal, siempre Claro. frontal, leal. Sí, totalmente. Al lado de Luis, desde cuando nadie estaba al lado del presidente, que no era el presidente, sino Luis Abinader.
incluso con pocas posibilidades de que sea presidente. Sí. Y ahí estaba usted. Ahí estaba yo. Yo comencé a apoyar a Luis Abinader, asumiendo la responsabilidad de su campaña a partir del 2013. Desde entonces hemos participado juntos como compañeros y como amigos. El presidente Luis Abinader y yo somos amigos personales. Hemos sufrido juntos tormentos, preocupaciones, pero hemos celebrado también. Nosotros hemos ido coordinándole la campaña a Luis Abinader a 8 procesos, a 8 contiendas. Entre contiendas internas en el partido y campañas electorales van 8. Perdimos una, la del 16, y hemos ganado las otras 7. Un buen averaje. Pero sí, pero con un profundo sentido de lealtad hacia él. ¿Tú sabes por qué, Iván? El día que yo acepté coordinar la campaña de Luis Abinader, él y yo nos sentamos en su oficina privada del final de la 27 de febrero, en un tiempo que duramos de alrededor de 3 horas juntos, y discutimos una especie de temario para saber realmente en qué estábamos de acuerdo, porque hay cosas en mi vida que yo no la negocio. Perdón, profesor, yo creo que debemos hacer una pausita aquí. Va en serio, ¿no? Vamos a... Con el perdón. No, no hay problema. Sí. Gracias, mijo, no te preocupes. Esa parte, profesor Fulcar, me llama mucho la atención del escritor con el político. Por eso hablaba de que en algunas ocasiones cómo pueden convivir, coexistir ambos, porque el escritor, entonces la política le quita tiempo al escritor y ahí puede haber como una pequeña pugna. Hay una tensión natural entre la actividad intelectual en general, la investigación, la ciencia, la escritura y la actividad política. Porque la política no entiende la paciencia del arte y el arte no entiende la prisa de la política. Lograr una especie de equilibrio entre esas dos actividades es sumamente difícil y pocas personas lo logran. Por ejemplo, lo logró el profesor Juan Bosch. Y aunque lo logró, no falta quienes digan que él le quitó demasiado tiempo a la política que pudo haber llevado al profesor Juan Bosch a ser más exitoso políticamente. O que le quitó mucho tiempo a la escritura. O que le quitó mucho tiempo a la escritura. Hay sí esa especie de tensión. Y uno lo que hace es que trata de aprovechar los tiempos. Por ejemplo, si vas a viajar de Santo Domingo a Montecristi, en el camino te puedes leer un libro o te quedas reflexionando. Yo dedico tiempo todos los días de mi vida a reflexionar. No importa lo cansado que yo llegue a mi casa, o puede ser en un camino, o en la oficina, o mientras estoy en una reunión me quedo conmigo determinados momentos. Me surgen ideas, a veces tomo notas, a veces se me olvidan, pero esas ideas fuerza un poco las voy recabando y convirtiéndolas en conceptos y compartiéndolas cada vez que puedo. Roberto, ¿le puedo decir Roberto? Yo soy Roberto. Ok. No, y siempre será Roberto. No, pero oye lo que me pasó. Siempre será Roberto. Yo iba llegando a la oficina donde está despachando el presidente electo Luis Abinader y los periodistas con los que me veo normalmente en toda la campaña me dicen, señor ministro, y dije, mire, párese ahí. Vamos a hacer un acuerdito nosotros aquí. Dígame Roberto, porque si me dejan de decir Roberto y me dicen ministro, cuando yo no sea ministro, no tengo ni a ministro ni a Roberto. Y pierde la identidad. Entonces pierdo la identidad. Déjenme Roberto, que ese no me lo quita nadie. Mucha gente dice Roberto Fulcar porque solamente se conoce el político, el estratega, el hombre aguerrido, el hombre leal detrás de Luis Abinader. Entonces, colocarlo en el Ministerio de Educación y tal vez no saben la experiencia en el magisterio que tiene. Creo que ha estado prácticamente en todas las universidades dando clases y
todo empezó cuando tenías 17, 18 años. O sea que conoces bien lo que te vas a enfrentar. Yo me fui de 16 años a un internado a estudiar educación y me gradué de 17. Me nombraron maestro en abril del 80. Me faltaba un mes para cumplir 18 años, porque yo cumplo año en mayo. De manera que comencé siendo maestro oficialmente, no siendo todavía mayor de edad. Desde entonces he trabajado siempre en la educación. Fui profesor alfabetizador y de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, bachillerato, universitario. Y ahora soy profesor postuniversitario porque trabajo asesorando tesis de doctorado, de maestrías, etcétera, de varias universidades. De manera que yo he sido profesor en todos los escalones de la educación. Pero también yo hice una vida en el gremio de los profesores. Trabajando con el compañero Roberto Fulcar desde la fundación del Partido Revolucionario Moderno, desde su dirección ejecutiva, conocí al hombre humano, gran compañero, gran amigo, preocupado por el destino de este país y sabía lo que teníamos que hacer con objetivos muy claros. Pero no fue hasta que Luis lo designó como coordinador de su campaña política que aquilaté la organización casi milimétrica y como un reloj de ese hombre que se llama Roberto Fulcar. Yo creo que con su inmensa preparación como educador y las cualidades personales que lo adornan, será un gran ministro de educación. Conozco un poco la educación desde ese ámbito, desde el ámbito social, pero yo fui también funcionario del Ministerio de Educación, fui viceministro de Educación, entonces era su secretario en la gestión que encabezó la doctora Milagros Ortiz Bosch. Sí. Yo fui su secretario de Educación encargado de control de calidad. Y he trabajado, como dice, en casi todas las universidades del país, menos la UNFU y menos OIM. Después, en todas las universidades he sido profesor. A propósito, más adelante, porque esa relación con doña Milagros creo que es muy interesante. Por eso este programa pretende no solamente conocer al ser humano, sino un hombre que no es un improvisado en esa área, que conoce lo que quiere. Y aunque mucha gente dice que tal vez no era lo que más le quería, o sea, puede reservarse la respuesta, pero no sé si se visualizó ahí, profesor. Yo lo que quería era, la verdad, lo que yo deseaba, lo sabe mi familia, era estar un poco más tranquilo, porque yo nunca he tenido tiempo para mí. Hermano, nunca en mi vida yo he cogido unas vacaciones. Yo nunca me he ido a un resort de vacaciones. He ido muchas veces y me he llevado a mi familia aprovechando, pero porque voy a eventos. Viajo, he ido a muchos países, pero no porque me he ido a descansar nunca. Entonces quería un poco de tiempo para mí y quería además concluir tareas que tengo pendientes, que son de las cosas que a mí me llenan. ¿Tus libros? Tengo comenzado, uno terminándose ya, 3 libros que quiero concluir y compartirlo, porque yo pienso que la grandeza de la vida es compartir todo lo que tienes y todo lo que aprendes. Lo que tú sabes, Iván, te lo dieron. Te lo dio la sociedad, te lo dio la época, te lo dio la familia, te lo dio la vida o te lo dio Dios. Y lo mejor que puedes hacer con ello es compartirlo. Y yo tengo unas ideas que compartir sobre los temas de liderazgo, sobre los temas de mi visión de la política y del sentido de la política, y también, obviamente, sobre mi concepción de la educación. Yo he construido una concepción propia sobre el tema de la educación que lo quiero compartir con mi generación y con las que vienen. Estaba Roberto en aquellos 12 años calientes del doctor Balaguer, donde la izquierda emergía y era un frente contra muchos abusos, contra la democracia, contra la libertad de expresión. ¿Dónde estaba Roberto? ¿Dónde estaban las ideas de Roberto el joven ahí? Eran los 12 años de Balaguer y yo estaba todavía un niño en mi campo. Allá no llegaba la confrontación política bestial que se vivía en las ciudades, que se vivía en las urbes. Obviamente yo no tenía edad para la política, era menor de edad, era muy niño todavía, muy muchacho todavía.
Yo comencé a activar en política fue en los años 80. En el 80 comencé a participar de la vida política, de manera que no viví esos años de Balaguer, viví los otros años de los otros dos periodos de Balaguer, del 86 al 90 y del 90 al 94. Bien. Eso sí lo viví. Si te pregunto, Dios, ¿qué te nace del alma? Yo pienso que Dios es un ente para una relación personal, privada y directa de todos los días. Y para encontrar conexión entre la coherencia, entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Eso es lo que te hace sentirse seguro de que estás haciendo lo correcto, aunque no te vean, Iván. Esa es la coherencia. Hacer lo correcto cuando nadie te ve. Es cierto. Hacer lo correcto en el público lo hace cualquiera. Hacer lo correcto en privado lo hacen a personas correctas. Y en la relación con Dios, a mí me parece más orgánica, si cabe la palabra, si no es pecaminosa la palabra, esa relación orgánica con Dios, de decirle por la mañana, me encomiendo, acompáñame, acompaña a mi familia y acompaña mis planes. Yo creo que esa oración... Hacerlo de corazón, ¿no? Hacerlo de corazón, hacerlo en privado, sí, hacerlo con fe y hacerlo convencido. Yo creo que es la más linda relación que puede haber entre un ser supremo y un mortal. Creo que lo que más Dios debe valorar es que uno haga lo correcto, Sí. que uno no tenga odio en su corazón, Sí. que no tenga venganza ni rencor. O sea, creo que eso debe ser como lo que Dios quiere de cada ser humano, ¿no? Mira, hay cosas que yo pienso... A mí me parece, Iván, que poca gente sabe qué es lo grandioso en la vida, qué es lo poderoso en la vida. Y una de las cosas más grandes para mí es que una gente pueda decir, yo nunca en mi vida he hecho un mal a una persona. Yo pienso que eso es lo fundamental. No se trata de qué religión eres, no se trata de qué iglesia te cobija, no se trata de dónde te congregas, se trata de qué sientes y se trata de qué haces. Fíjate, a nosotros, a Roberto y a mí nos unen muchos años, quizás más de 30 años, sobre todo trabajando en la lucha social. Fuimos militantes de una misma causa en aquellos años de los 90, pero siempre ha sido un amigo leal, un amigo fiel, una persona que lo que predica lo hace. Pienso que en el marco de estos procesos hará muchas cosas en bien de nuestro país, de nuestra sociedad. Hay anécdotas de nosotros que podrían revivirse, pero el elemento central de esa relación nuestra es la solidaridad. Es un hombre que no te va a salir con una mentira, te va siempre a hablar la verdad, te la dice de frente, no oculta las cosas. Ahora que estamos en estos procesos, yo le auguro el mayor de los éxitos a mi hermano. Si vive sin rencor, como dice, si vive sin dolor y si hace la cosa por amor al prójimo, eres un buen hijo de Dios, me parece a mí. Qué bueno conocer ese Roberto, que no había tenido la oportunidad de que nos sentáramos así a hablar de estas cosas. Las veces que nos juntamos, quizás la prisa y otras actividades obstaculizaban que nos sentáramos y conocernos un poquito más de cerca. Es que siempre tú y yo nos hemos visto trabajando. Sí, correcto. Nunca nos hemos tomado un café y que descansado, trabajando Correcto. siempre. Correcto. Yo quiero, Roberto, esto lo escribió Handry Santana, inspirado en el ser humano, en el político, en el hombre, en el esposo, en el hermano, en el hijo. Y quiero que veas esto. Sus memorias duermen en los paisajes del cercado, pero los latidos de su corazón se enamoraron en Baní. Apasionado de la lectura y la investigación, identificado con las luchas sociales y el pensamiento liberalista, con una impresionante hoja de vida, su historia nos revela, más allá del éxito, su consagración con la enseñanza. El maestro, que cada día cruzaba el río Nizao para cumplir su trabajo, que alcanzó su titulación a los 18 y aunque la ceremonia fue cancelada por el huracán David, aún recuerda con amor aquel regalo de su padre, ese traje que jamás usó.
Doctor en educación, docente, abogado, político, consultor, conferencista en República Dominicana y otros países. En el periodo 2000-2004 fue subsecretario de Educación. Su dilatada carrera en las aulas le ha permitido dejar sus huellas en casi todas las universidades del país. Y aún su lugar favorito sigue siendo la rancha, entre las lomas, las tardes de dominó y los jugosos mangos, en la casa materna donde siempre le espera su padre, don Benjamín, y la bendición desde el cielo de su madre, doña Norfelia. Humano, sencillo, con un libro en pausa. Nunca va a dormir sin reflexionar. En casa es el esposo, el padre de Rosa y Saúl o el divertido abuelo de sus nietos. Desde el 2001, junto a su hermano Julito, ha impulsado la formación de más de 3,000 líderes desde una anónima y especial dedicación de tiempo. Siempre junto al hoy electo presidente Luis Abinader, en el duro trayecto al éxito, asume el desafío de ser ministro de Educación de la República Dominicana en medio de la incertidumbre de una pandemia. Un dominicano del que esperamos mucho, que trae su eterna alma de maestro justo donde se ilumina la patria, la educación. Doctor Roberto Fulcar. No sé. Yo creo que ahora sí va a haber que traerle un pañuelo. ¿Qué piensa? ¿Se refleja algo de lo que eres ahí? Yo he vivido, Iván, toda mi vida, toda, para los demás, para mi familia, para mi pueblo, para mis amigos, para mi equipo de trabajo, para la gente que quiero y para mis ideas. Yo vivo por mis ideas y peleo por ellas, no la negocio. Ese que tuviste ahí, mi papá. Don Benjamín. Sí, don Benjamín. Vino a verme Pero es tu cómplice. el domingo pasado, sí. Y hay una relación entre él y yo muy especial, además de cariño, de mucho respeto. Julito relaja más con él, Julito es más juguetón con él. Yo soy más sobrio con él. Julito es tu hermano varón, que se quieren, se aman. Julito no es mi hermano, Julito Es más, mi amigo, mi compañero, mi cómplice y además mi orgullo. Julito es uno de los hombres más limpios que yo he conocido en mi vida. Honesto, comprometido, disciplinado, organizado. Julito está vivo por su disciplina. A Julito le dio un accidente cerebrovascular que nadie creía que se levantaba. Y lo levantó su disciplina. Nosotros venimos de un hogar, de una familia muy unida, muy tradicional, formado en valores y principios que han sido de alguna manera el norte de nuestras vidas. Roberto, desde muy pequeño se erigió como el líder de la familia. Fue un muchacho inquieto, extraordinariamente inteligente. Nunca olvido que siendo yo menor que él estudiaba en el mismo nivel que nuestra hermana Milagros, que era la mayor. Y recuerdo que yo observaba a Roberto, escuchando a Milagros, estudiando. Antes estudiaba leyendo en voz alta. Y mientras Milagro leía, para aprenderse su clase, Roberto la escuchaba y entonces él terminaba ya dominando las materias y cuando iba a la escuela exponía mejor que ella. Él es para mí un orientador, un guía y sobre todo un ejemplo ético y moral a seguir. Y él ha sido esa especie de orientador no solo de la familia, sino de una legión amplia de hombres y mujeres que a lo largo de la vida nos ha correspondido interactuar con él. Roberto es
uno de los cerebros mejor amueblados con lo que cuenta la República Dominicana. Una persona muy enfocada en resultados, que se concentra mucho en lo que está haciendo y que le gusta ser muy marcial en el cumplimiento de las tareas, de los compromisos. Para mí él es mi modelo a seguir. Roberto y yo somos de alguna manera el uno para el otro. Y yo me siento muy orgulloso, Roberto, de tenerte como mi hermano, como el guía de nuestra familia y como el orientador de todos nosotros. Que Dios te siga bendiciendo. Sigue así, que vas por muy buen camino. Recuerdo que por meses yo iba todos los días de la capital a Baní, todos los días, a ver a mi hermano y a cargarlo para llevarlo al baño. Julito soy yo mismo, mejorado, porque es más joven que yo. Y te decía de papá que él usó una frase siempre. No, papá no golpeaba, no daba pela, no hacía nada de eso. Y él usaba una frase siempre: si algo fallaba, aunque fuese milimétricamente de una tarea que no diera, él solo hacía una pregunta. ¿Cuál? Decía, si no irá a servir mi hijo. Y eso me generaba noches sin dormir. Si cuando sembrábamos el maíz echábamos de más o de menos, hasta que no nacíamos y veíamos que él sonreía, estábamos tensos todos. La vida de Roberto, su niñez, fue una vida tranquila, dedicado a sus estudios y dedicado conmigo a la agricultura también. Una vez estábamos trabajando en la cerca y él se mamaba los dedos. Entonces se paró y se tiró el cabo de la asada, y entonces se puso el dedo a chuparse el dedo y yo le dije, Roberto, ¿qué pasa? Y se sacó el dedo y siguió trabajando. Y yo siento un gran orgullo de él. Es un hombre que está joven, fuerte, regio, inteligente. Vino a verme el domingo, se pasó la tarde conmigo, con Julito y con Chana en mi casa. Y estoy muy orgulloso de él. Don Benjamín, aunque te prestara a los 12 años con el buey para ayudar al vecino. Sí, porque hay una práctica en el campo, ya ha bajado mucho, pero había una práctica muy socorrida. Pero era un combo que él prestaba. Sí, en el campo hacían el convite, en el que todos los hombres del campo se prestaban auxilio para una actividad agrícola. Sí. Y entonces papá muy solidario eso, sí, ¿no? muy bonito, hermoso aquello. Y podían hacer una inmensidad de trabajo en un día entre todos. Entonces mi padre tenía unos bueyes muy buenos. Todo el mundo reconocía que la yunta de bueyes de Mongo, es un apodo que le hicieron a mi papá, eran de los mejores. Y se lo pedían prestado. Y papá preguntaba, ¿usted lo quiere con todo y Roberto? Porque yo conducía bien los bueyes. Pero prestado, Sí, prestado. No había nada de negocio ahí. No, para nada. Prestado para echar un día trabajando con un compadre de él o con un amigo de él, colaborándole en el conuco, Pero en la Roberto, finca del otro. sé honesto. Cuando decían, usted lo quieren con todo y Roberto, tú que estabas en un rincón ahí esperando, tú exclamabas, de nuevo yo. No. Pensaba, pero no te atrevías. Pero tú estás loco, Iván. No podía. Te daban un tablazo que quedaba ahí mismo. No, él me miraba. Una sola mirada. Una mirada en cruz, así y así. Y ya tú sabías, no temblaba cuando eso. Papá no pegaba, la que daba pela era mi madre. Pero la pela de mamá no sabían a nada a nosotros, porque ella lo hacía riéndose. Ella... Mucho amor, les dio mucho amor. Mi mamá y yo fuimos almas gemelas. Yo me parezco mucho a ella. Tanto que mi mamá nunca me dijo tú. Ella me trataba como si yo fuera como un príncipe, como un rey, ella me quería inconmensurablemente y yo la adoraba. Una vez alguien me preguntó quién era mi mamá y escribí algo que se hizo viral. A ver. Yo comencé diciendo, recuerdo un poquito, decía, mi madre era una mulata de ojos tristes, canelos, que no se cansaban de mirarme. Ella no se cansaba de mirarme y de sonreír mirándome. Y si yo tenía cualquier situación, ella me pasaba la mano por la cabeza
me decía, ¿qué me le pasa? Y ya yo me sanaba. Nunca olvido que yo la quería tanto que a ella, cuando fue a parir mi hermana Medón, a Lidia, le dio una preeclampsia muy fuerte, que ella incluso se masticó la lengua. Y le pusieron una dieta sin sal, comer sin sal. Y mis hermanos, que comíamos sabroso en el campo, nadie la acompañaba a la pobre a comerse la sopa sin sal. Y yo, aunque no me gustaba, todos los días me sentaba con mamá a comerme mi sopa sin sal para que ella no se la coma sola. Hasta ahí nos queríamos. Lo que pasa es que veía, te transmitían amor, te impregnaban Totalmente. amor. Y eso es lo que tiene que habitar dentro de ti. Sí. Yo quiero, a propósito de don Benjamín, yo quiero ver qué piensa don Benjamín. Don Benjamín se ve que es un hombre recto, ¿no? Fuerte, muy fuerte. Vamos a ver si podemos escuchar un poquito de lo que don Benjamín dice de su hijo Roberto. Tranquilo y trabajador, dedicado a sus estudios y a su trabajo. Él fue tranquilo, él era travieso en sus actividades que tenía que hacer, como sus estudios y demás movimientos que había que hacer en la casa también. En lo que ellos están ahora, si dejan eso, pueden trabajar, ser agricultores también, porque yo les enseñé eso en su infancia, trabajar. Yo sabía que Roberto tenía que llegar lejos y que iba a tener superación, porque era un hombre dedicado a sus estudios y a su honestidad. Cuando estábamos trabajando en la cerca, un día me dijo, papá, yo voy a dejar esto. Y yo le dije, déjalo, mi hijo, que yo te voy a ayudar. Se fue a la Ucrania, se examinó y como a los 15 días le llegó el telegrama de que ya se iba a aprobar. Yo le compré todos esos equipos que tenía que llevar, todas cosas, toallas y cosas para llevar a la Ucrania. Allá estuvo, yo lo atendía con lo que tenía que atender allí en la Ucrania. Cuando salió de la Ucrania, que lo nombraron como maestro. Él salió siendo maestro normal de la Ucrania. Entonces lo nombraron para Madre Vieja y yo no quise que fuera por ahí. Yo dije que mi hijo no iba por ahí. Dice, ese muchacho va y se enamoraba fuera de ahí y tenía que darle 24 pasos arriba. Y yo no iba a aceptar que yo podía todavía darle comida a mi hijo. Entonces lo nombraron en el final de la colonia y en esa escuela de ahí. Don Benjamín. Cuando yo me graduó de maestro normal primario, me ofrecieron un nombramiento. Yo tenía 17 años. Eso es que empieza a los 17. Sí. Maestro a los 17. Sí, graduado de la Urania Montaz, con título. Y me ofrecieron un nombramiento en una escuela, pero había que cruzar un río entonces. Y le digo, no, mi hijo no va a cruzar río. Él no está pasando hambre, yo lo puedo seguir manteniendo. Cuando aparezca otra oportunidad, entonces, unos días después apareció una oportunidad, una vacante más cercana, y yo fui a trabajar ahí por un año, trabajé. Pero es verdad lo que él dice, que él no me permitió ir, porque era inseguro para yo ir. El amor, la protección de padre, sí, ¿no? Sí, pero mira lo que él dice. Si él deja eso que está haciendo, él puede venir a trabajar agricultura, porque él sabe muy bien trabajar agricultura. Y yo te quiero decir que sí, Iván, que yo puedo... ¿Qué edad tiene don Benjamín? 83. Pero está duro. Muy fuerte, muy lúcido, muy inteligente. Un hombre con una gran inteligencia natural. Muy recto él. Natural. Me llama, en la campaña me llamaba para darme consejos políticos, de cómo manejarme, de cómo hacer las cosas. O sea, el estratega detrás del estratega. Sí, me llamaba. Y obviamente yo obedientemente le escuchaba. Yo lo respeto absolutamente. Son sabios. Yo no recibo a mi padre sentado. Yo no digo una mala palabra delante de mi papá. Yo puedo estar en desacuerdo con él, pero si me dice algo, espero un rato y después le comento. Porque él es excesivamente radical. Por ejemplo, él separa a la persona por apellido. Los no sirven. Y una vez me dijo, ¿y es verdad que usted es amigo de fulano? Sí. ¿Y usted no sabe el apellido de ese hombre?
Eso era lo tradicional. Papá, antes, pero por el apellido no lo podemos condenar. En todos los apellidos hay personas de una manera... Mire, los Méndez no son gente buena. Así. Y no digo el apellido porque tú vas a saber quién es. Y después pasó un problema con esa persona. Él me llamó de mi campo. Me dijo, ¿qué le dije? Le dije que no servía. Él es así, recto. Para mí es un placer hablar del doctor Roberto Fulcar, quien ha tenido la oportunidad de ser un gran activo para la República Dominicana, él y toda su familia. Yo sobre todo porque conozco sus orígenes, he ido a su casa allá en Las Ranchas, ese pueblo que él tanto quiere, que él tanto defiende y que él tanto habla, y que él lo cataloga como una especie de sucursal del cielo. Para mí, tener en el país a talentos como Roberto y como sus hermanos, que han aportado tanto al crecimiento, al desarrollo de nuestro país, es un gran honor. Pero sé que todo viene de esa familia de valores y sobre todo de esa familia de unidad y de buenos deseos para la República Dominicana. En el Ministerio de Educación, Roberto va a transformar la educación dominicana porque se ha preparado, ha tenido la oportunidad de conocerlo a profundidad, de ser desde maestro de escuela hasta hoy ministro de Educación. Felicidades, Roberto. Yo quiero, porque la gente está, aparte del ser humano, la gente, el Ministerio de Educación tiene grandes desafíos. Yo decía que el presidente Luis Abinader selecciona a Roberto Fulcar por la confianza, por la capacidad y sobre todo también por la honestidad, porque va a manejar una cartera que tiene muchos recursos. Recursos conseguidos producto de empoderamiento de un pueblo. Eso es una conquista del pueblo. Y de alguna manera el pueblo quisiera también respuestas. Más allá de muchas escuelas que son importantes, siento que tiene que haber una estructura de educación adecuada a estos tiempos para poder responder a los desafíos de un futuro retador, ¿no? Entonces, en las ideas, en los planes de Roberto Fulcar y su gestión, está eso, transformar también la parte de la estructura educativa y cómo ustedes van a enfrentar esta pandemia. Evidentemente no va a haber nada presencial en principio, ¿no? Yo, Iván, tengo un pensamiento sobre la educación. En primer lugar, la educación es una especie de conspiración para mí. Es una conspiración en el sentido de que estoy absolutamente convencido de que las personas que vienen de origen humilde, que los hijos de los trabajadores, de los campesinos, de la gente de los barrios, no tienen absolutamente ninguna posibilidad de ser exitosos en la vida si no tienen una oportunidad educativa de calidad. En consecuencia, tú le puedes hacer a un país lo que tú quieras. Si no le garantizas educación de calidad a sus hombres y mujeres, ni va a tener capital humano, ni va a tener empleabilidad, ni va a tener competitividad como país. Y no va a haber progreso. Y obviamente no va a haber progreso. Pueden hacerse unos cuantos multimillonarios, pero tu país no va a progresar. Y yo soy un convencido de eso. Por otro lado, yo pienso que la propia educación tiene un aporte que hacerle a la sociedad dominicana. Que desde la escuela hay que hacer una contribución para mejorar la conducta de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por eso, si tú me preguntas, yo voy a trabajar en nivel de educación, pero universitario. Si tú me preguntas, ¿cómo van a ser los bachilleres que tú quisieras graduar? Yo lo digo en una sola frase. Yo quisiera graduar ciudadanos. Yo pienso que un bachiller no debe graduarse si no ha sembrado un árbol. Excelente. Si no cultiva el amor por la naturaleza y la capacidad de convivir con los árboles, con las plantas, con los animales, como entes ¿Volvería vivos. la moral y cívica que se dejó Formación atrás? en valores masivamente. Pero volvería de verdad, que no se va a Sí. quedar en el simple intención o discurso. No te digo cómo va a ser en la práctica porque ya lo tenemos definido y ya comencé a trabajar en eso. Y te doy una primicia, te voy a involucrar en eso. Voy a involucrar Con mucho mucha gusto, gente con mucho que gusto. no son del mundo de la educación, pero que nos pueden ayudar. Vamos a crear lo que se van a Y llamar... mucha gente estaría en disposición de hacerlo de Sí, manera y ya voluntaria. me lo van diciendo, Sí, me lo van diciendo. Vamos a crear las cátedras ciudadanas. ¿Qué son las cátedras ciudadanas, Iván? ¿Tú te imaginas que un dominicano no sepa hablar de su folclore? Por ejemplo, del merengue típico, su origen,
su evolución, cómo se fue transformando al merengue que tenemos hasta Eso hoy. es cultura general. Entonces yo voy a necesitar del apoyo de investigadores sobre el merengue y también de merengueros que me hagan cátedras sobre merengue que yo voy a compartir con mis estudiantes. Y lo vamos a llevar a una escuela y la vamos a hacer y probablemente la vamos a difundir a través de los medios que vamos a manejar, porque eso sí, esta gestión educativa va a tener a la tecnología como su principal pilar. Por ejemplo, yo quiero... Pero una cátedra ciudadana es, por ejemplo, Iván, nosotros somos dados a hablar como quiera. Yo quiero generar una cátedra sobre el buen hablar, sobre el hablar correcto. Tú no tienes que ser un pedagogo, tú vives del hablar. Tu fuerza es tu palabra y tu pensamiento. Uno puede contar su experiencia. Entonces tú puedes contar tu experiencia, cómo tú llegaste a madurar en ese arte de comunicar adecuadamente tus ideas, tus pasiones, tus sentimientos, tus emociones. Esa va a ser una cátedra. Nosotros vamos a tener cátedras, por ejemplo, sobre educación vial. Es la escuela que va a hacer que los ciudadanos no se crucen el semáforo en rojo, Iván. Esos valores es en la escuela que tenemos que enseñar y en las familias, orientando a los padres y formando a los estudiantes. Esa es la nueva educación que debemos tener. ¿Tú sabes por qué? Porque el modelo presente de educación, Iván, no funciona. No va a generar... Está demostrado, ¿eh? Sí, no hay manera que Pero funcione. ¿por qué invertir tanto dinero en algo que no funciona? Y oye, tú le puedes poner detrás el presupuesto nacional completo y no genera calidad. Yo lo dije hace 20 años y reté que alguien le pusiera el presupuesto y le pusimos el 4%. Llevamos 8 años el 4% y los resultados en todas las mediciones son cada vez peores. ¿Por qué? Te lo voy a explicar de una manera que lo puede entender cualquier televidente. Pocas veces ocurre, pero no bastó un solo programa. De manera que tenemos que poner un continuará para seguir descubriendo, explorando todas las ideas que hay dentro de este ser humano que nosotros sentimos que tiene mucho que aportar y que tiene grandes desafíos, y yo creo que también nos tiene que contar. La próxima semana vamos a tener una segunda parte de este encuentro muy de otra forma y poniendo énfasis en puntos cruciales con Roberto Fulcar. Hasta la próxima semana. Míralo aquí. Ven, papá. Mira los nietos aquí. La palabra que yo dije, no sé si tú vas a sacar esto, yo dije, ese va a ser para mí. Y la más guerrillera es Keisa. Yo llego a mi casa y para mí es una rutina invariable quitarme los zapatos porque ese es mi antiestrés. Ese es honrado y trabajador. ¿Y las pruebas nacionales? Tú te examinas ahora y probablemente tú no respondas como responderías en condiciones normales.